Alguna vez hemos tenido esa sensación, ¿verdad? La de que hay fuerzas invisibles que guían nuestras decisiones, que moldean lo que creemos sin que nos demos cuenta. Pues no, no es solo imaginación. Existe una especie de arquitectura oculta en la sociedad, y hubo un hombre que dedicó toda su vida a dibujar los planos de esa estructura. Y esta es la gran pregunta. En un mundo que parece celebrar al individuo por encima de todo lo demás, ¿cómo es que no nos desmoronamos en un caos de millones de intereses egoístas? ¿Cuál es ese pegamento que consigue cohesionar a completos desconocidos para formar una sociedad? Pues bien, aquí tenemos a nuestro detective, Émile Durkheim. Él no estaba nada satisfecho con las explicaciones filosóficas o religiosas que se daban en su época. Se propuso una misión que en su momento fue revolucionaria. Quería convertir el estudio de la sociedad en una ciencia de verdad. Su objetivo principal era clarísimo. Quería fundar la sociología como una disciplina legítima con su propio objeto de estudio. Quería separarla de la filosofía, que se quedaba en las teorías abstractas, y también de la psicología, que solo se centraba en el individuo. Vale, vamos a meternos de lleno aquí porque todo su pensamiento se sostiene sobre estos dos pilares. El primero, que las fuerzas del grupo, lo social, siempre pesan más que el individuo. Y el segundo, que esas fuerzas no son algo misterioso o etéreo, sino que se pueden observar, medir y estudiar. Claro, para estudiar la sociedad como un científico, Durkheim necesitaba una herramienta, una unidad de análisis, y la encontró en lo que él llamó los hechos sociales. Esta fue su manera de hacer visible y medible todo aquello que parece invisible. Ojo, porque esta es la definición clave. Pensemos por un momento en cosas como la moral, o las costumbres, o la moda. No las inventamos cada uno por nuestra cuenta. Nacemos en una sociedad que ya las tiene, son externas a nosotros. Y, nos guste o no, nos presionan para actuar de una determinada manera. Es que sus propias palabras lo dejan meridianamente claro. Los hechos sociales tienen vida propia. El idioma que hablamos, el dinero que usamos, las leyes, todo eso existe con independencia de cualquiera de nosotros. Durkheim los llamaba realidades sui generis, o sea, de un tipo único, que no se pueden reducir a la simple suma de los individuos. A ver, este concepto que puede sonar un poco abstracto se entiende de maravilla con un ejemplo como el lenguaje. Primero, es una cosa, tiene reglas, gramática, etc. Se puede estudiar. Segundo, es externo, nadie lo ha creado de forma individual. Tercero, es coercitivo, y tanto que lo es, si no seguimos sus normas, nadie nos entiende. Y cuarto, su evolución, como cuando aparece el argot, se explica por otros hechos sociales, como la existencia de grupos que necesitan sus propios códigos para comunicarse. Bien, pues armado con este concepto de hecho social, Durkheim vuelve a la pregunta del principio: ¿qué nos mantiene unidos? Su respuesta fue que ese pegamento social va cambiando a medida que las sociedades se vuelven más y más complejas. Esta evolución se ve muy clara en dos tipos de sociedad. En las antiguas, la solidaridad era mecánica. Se basaba en que todos éramos muy parecidos, compartíamos las mismas creencias, las mismas tareas. En cambio, en la sociedad moderna, la solidaridad es orgánica. Estamos unidos no por ser iguales, sino curiosamente por ser diferentes y necesitarnos los unos a los otros. Y aquí está la gran paradoja. Cuanto más especialistas e individualistas nos volvemos, más dependemos de los demás. Un médico necesita a un agricultor y el agricultor a un programador informático. Nuestras diferencias son, en realidad, nuestro vínculo más fuerte. Pero claro, ¿cómo demostró esto? Como buen científico, buscó un hecho social que fuera material, tangible, para medir ese pegamento social que es inmaterial. ¿Y dónde lo encontró? En la ley. En las sociedades mecánicas, la ley es represiva. Un crimen es un ataque contra todos y se castiga con dureza. En las orgánicas, la ley es restitutiva. Busca reparar el daño que se ha hecho a un individuo, no busca una venganza colectiva. Bueno, y ahora vamos con su estudio más famoso y probablemente el más impactante de todos. Si Durkheim podía demostrar que incluso el acto más íntimo y personal que podamos imaginar, el suicidio, estaba determinado por fuerzas sociales, entonces la sociología habría demostrado su poder de una vez por todas. Aquí está la clave de todo el asunto. A él no le interesaba el caso individual, el por qué una persona concreta había tomado esa decisión. Eso, decía, era cosa de la psicología. A él le interesaban los patrones, por qué un grupo social tiene una tasa de suicidio más alta que otro. La respuesta, insistía, solo podía estar en los hechos sociales. Y aquí está el núcleo de su teoría. Identificó dos corrientes sociales clave: la integración, que es nuestro nivel de apego al grupo, y la regulación, que es el grado de control que la sociedad ejerce sobre nosotros. El suicidio aumenta cuando cualquiera de estas dos fuerzas es o demasiado débil o, por el contrario, demasiado fuerte. Y de ahí salen 4 tipos distintos.
Fue aquí donde Durkheim nos regaló un concepto que sigue siendo vital hoy en día, la anomia. Es esa sensación de vacío, de falta de reglas, que aparece cuando la sociedad cambia demasiado rápido. Sin normas claras que nos guíen, nos sentimos perdidos, a la deriva, y es en ese estado de confusión donde la tasa de suicidios anómicos se dispara. Ha pasado más de un siglo, y es increíble ver cómo las herramientas que nos dio Durkheim siguen siendo súper útiles para analizar nuestro propio mundo. Desde entender la función social de la religión, hasta la naturaleza de nuestras vidas en Internet. La verdad es que su legado es inmenso. Nos obligó a ver que la sociedad es una realidad en sí misma, una fuerza que existe antes que nosotros y que seguirá existiendo después. Llegó a demostrar que incluso algo que consideramos sagrado, como la religión, es en el fondo un reflejo del poder del propio grupo. Es una forma que tiene la sociedad de adorarse a sí misma. Nos dio un vocabulario, conceptos como anomia o solidaridad que seguimos usando a día de hoy. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que nos trae el pensamiento de Durkheim directamente a nuestro presente. Pensemos en las redes sociales, los foros, las comunidades de videojuegos. ¿Están creando nuevas formas de solidaridad orgánica, uniéndonos a través de intereses comunes? ¿O por el contrario, nos están hundiendo en un estado de anomia, un mundo sin reglas claras y con un individualismo exacerbado? La pregunta, desde luego, queda abierta.